Gloria a Dios, Dios te bendiga. Gracias por estar allí con nosotros en esta transmisión que buscamos para ser discípulos. Es una clase de discipulado que llevamos ya varias clases, ya vamos entrando a varios puntos doctrinales de la iglesia cristiana que nosotros estamos escudriñando para dar a conocer los planes de Dios, lo que viene por delante, y también para que cada uno de los cristianos que están y han aceptado a Cristo sepan en quién ha creído y podamos nosotros poder hacer otros discípulos. Eso es lo que se busca en estas clases de discipulado. Si usted no me conoce, a lo mejor dirá, pero ¿quién es este para dar las clases? Bueno, usted puede ir a los videos anteriores, ir viendo todas las clases que hemos dado. Las credenciales mías no son más que el Espíritu Santo nos ha bendecido por varios años ya de servicio en el ministerio y también predicando la palabra ya por muchos años, también como ministro, como pastor, he estado por varios años ya y no hace mucho hablaba con una persona que me dice que tiene 9 años en el Evangelio y me dice, ay, qué lindo conocer personas que tienen tiempo en el Evangelio. Ella es de 9 años en el Evangelio y ella admira a otras personas del Evangelio. Es una persona que estaba en El Salvador y estaba testeando con esa persona porque trabajamos juntos en la misma empresa, pero ella trabaja desde El Salvador, yo trabajo desde Houston, y ella no sabía, ella sí le habían dicho que era pastor, pero como que no había entendido ella el asunto hasta que después me hizo la pregunta y me dijo, mira, porque estábamos chateando por el WhatsApp, y me dice, mira, aquí dice que tú eres pastor. ¿Cómo eres? Explícame eso. Y le dije, bueno, por la gloria del Señor, llevamos 18 años pastoreando y también estamos en el Evangelio desde que tengo 15 años. Y usted dirá, bueno, 15 años, el pastor Jesús se ve jovencito, como de 20, gracias. No, por ahí me decía una persona, no, Pastor César, por su cabello, usted aparenta unos 25 y por su rostro, por su piel y eso, usted aparenta unos 20. Y también por su energía, puedo calcular que unos 18. Y yo digo, muchas gracias, me bendice. Me dice, espérese, pastor, que estoy sumando. Entonces, entonces me calculó bastante, me hirió los sentimientos la persona que me estaba diciendo, pero bueno, gloria a Dios. Bueno, ya vamos a entrar en tema, vamos a dejar el evangelio hay que vivirlo con gozo, hay que estar alegre. Quiero leerte, bueno, vamos a hablar la segunda parte de la iglesia. Estamos en el tema la iglesia. Y voy a hablar, y lo bueno es que no tengo a quién darle cuentas realmente, o no voy a ser callado por ningún ministerio, o no me van a callar ningún ministerio, porque no le tengo que dar cuentas así a otras personas, porque hay veces en el evangelio no se dicen cosas porque uno lo van a tildar de rebelde, que lo van a tildar de esto, pero yo no tengo ese problema ahorita. Entonces, vamos a hablar de algunas cosas que pareciera que van a ser difíciles de aceptar, pero te pido que lo entienda, que abras tu entendimiento. Ya nosotros oramos antes de comenzar la grabación, ya nosotros oramos, y abras tu entendimiento y que si hay algo que no te gusta, que no te agrada, que no va con los principios tuyos y eso, ok, perfecto, deséchalo, pero no juzgues todo el mensaje, porque intento yo poder formarlos a ustedes, los que han decidido ser discípulos, y que los discípulos y que se conectan a esta transmisión, y que entiendan, y ustedes me conocen como mi amor por Cristo, por la iglesia, y tengo que hablar de la iglesia y tengo que hablar las cosas claras. No quiero, no quiero limitarme, ay, al que dirán, no. Yo voy a decir lo que dice la palabra y lo que es un poco la historia, porque voy a hablar un poquito de historia acá, y la historia tiene que ver
con las cosas que han pasado, pero que no están escritas en la Biblia. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque hay algunas personas entonces que hacen de esto una religión. Y nosotros vamos a hablar un poquito de la historia de la iglesia, no a profundidad, no es el tema de hoy, pero vamos a hablar de la iglesia, su desarrollo hasta el día de hoy, para que nosotros podamos tener claro algunas cosas. La semana pasada, la semana pasada cuando comenzamos este tema, hablamos de lo siguiente, establecimos algo muy particular para que no entendamos esto. La iglesia no nace en Roma, la iglesia nace en Jerusalén. La iglesia nace con los discípulos de Cristo y de ahí es donde nace la iglesia. Ahí está escrita en la palabra no miente. Si nosotros decimos otra cosa, entonces llamamos mentiroso al Espíritu Santo, decimos que la palabra no tiene toda la verdad y entonces nosotros estamos realmente equivocados porque estamos aceptando algo que no es verdad, que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios dice. Vamos a hablar lo que la Biblia dice. Entonces, dijimos que la iglesia no nace en Roma, como algunos partes del cristianismo dice que nació en Roma, pero no nace en Roma. La iglesia nace mucho tiempo después. La iglesia católica, como nosotros la conocemos el día de hoy, llega hasta los años, hasta el siglo IV, que empieza a desarrollarse lo que hoy se conoce como la iglesia católica. Ahora, pero primero nosotros vimos que la iglesia, cómo estaba formada entre las personas que creyeron en Jesucristo y cómo ellos se reunían en las casas para compartir la palabra del Señor. No había templo, porque cuando escuchamos en la palabra que hay templos, que iban a adorar al templo, acuérdense que la palabra y la iglesia comienza con los judíos y ellos tenían un templo, el templo que se destruyó 70 años después de lo que es después de Cristo. 70 años después se destruye el templo, lo que también había profetizado Jesús, pero cuando nosotros hablamos y vimos en el tema anterior que cuando él habló de la destrucción del templo también hablaba de su cuerpo. Pero cuando nosotros vimos esto, Cristo muere en la cruz del Calvario, se rasga el velo del templo, queriendo decir que ya la presencia del Señor no iba a estar limitada a un santuario, a un edificio, sino que ahora la presencia de Dios iba a estar en todos los corazones de las personas y esto iba a ser a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo inmediatamente está en nuestras vidas. Hay gente que dice, no, pero es que tiene que manifestarse los dones y eso. No. Cuando tú aceptas a Cristo, tú recibes también el don del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo también se da cuando vemos los dones y hay muchos que solamente se fijan en el don de lenguas, pero hay muchos dones. Pero bueno, comienza la iglesia, se reúnen en las casas, comparten el pan y hablamos en la clase pasada cómo se expandió la iglesia, como dice, y vimos los versículos para esto, que estaba al principio en Jerusalén, después salió de Jerusalén para que llegara a toda Judea y llegó también a los samaritanos. Llega a los samaritanos la palabra y después de los samaritanos llega también a los gentiles y llega la palabra y la iglesia empieza a ser de una manera perseguida y empieza a expandirse por varias regiones donde estaban judíos y donde no había judíos también, porque los gentiles estaban recibiendo al Señor y eran bautizados por el poder del Espíritu Santo, eran bautizados en aguas, había dones y talentos en ellos y ellos decían, ciertamente Dios ha visitado también a los gentiles porque está dándole las mismas cosas que nos está dando a nosotros, se lo está dando a los gentiles. Y es que el Señor Jesús les dijo a ellos que esperaran para ser bautizados con el Espíritu Santo una vez Él asciende al cielo.
y la llenura del Espíritu Santo viene sobre ellos y les dice que les serían testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y en toda la tierra. Pero antes de la cruz, el Señor Jesús extendió no solamente a los samaritanos, porque no fue solamente para los judíos, sino extendió a los samaritanos la bendición del perdón de pecados. Perdonó a samaritanos como el leproso que volvió de los 10 leprosos, regresa uno. Y este que regresa para darle gracias a Jesús, él también le dice, mira, que sus pecados le son perdonados, que era salvo la persona, y se lo extiende a un samaritano. Y también el Señor Jesús lo hace con los gentiles, lo hace así como con la persona esta de el soldado romano que fue a pedir por su discípulo. También lo hizo con la hija de Jairo, que no eran ¿cómo se llama? Bueno, Jairo sí, para ver, Jairo sí estaba dentro de las personas que eran judías que iban a recibir, pero él extiende también a romanos, extiende la salvación, que son gentiles. Bueno, hablando de eso, que nosotros estábamos viendo que Jesús se anticipa a la cruz del Calvario para perdonar pecados, y también después de perdonar pecados, él extiende la salvación no solamente a los judíos, sino también a los samaritanos, que prácticamente eran de las mismas 12 tribus de Israel, pero que se habían separado cuando hubo la división del reino. Y después de esto también llegó la salvación a los gentiles. Bueno, esto para ellos era difícil entender por qué los gentiles también iban a recibir la salvación si el pueblo de Dios eran los judíos. Pero Pedro, uno de los apóstoles, recibe una revelación de que no llame inmundo a lo que Dios santificó. Y entonces la iglesia empieza a crecer y hay un desarrollo. Veamos mira lo que dice Colosenses capítulo 4 y 15 al 16. Dice, saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. ¿Dónde estaba la iglesia? En su casa. No habían templos todavía. La iglesia comienza en las casas de las personas. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacerla también llegar al que se lea en la iglesia de los laodicenses. Entonces la iglesia ahora empieza a tener una nueva terminología. Ya la iglesia no es una, como digamos, que como hoy nosotros hablamos, que la iglesia tiene que ser una, sino que las iglesias eran las congregaciones pequeñas que había y eran parte de las iglesias, y las menciona Pablo a los colosenses diciéndole que sea leída en la iglesia de los laodicenses. Esto no quiere decir que era una sola iglesia que había allí. Habían varias casas donde ¿cómo se llama? Se compartía la palabra del Señor. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros, habla. Colosenses, en Hebreos capítulo 13, verso 24, dice lo siguiente: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de la Italia os saludan. Fíjate que ya no habla de un solo pastoreo, sino de los pastores. La iglesia había crecido, la iglesia se había expandido por las regiones y habían diversos pastores con ministerio habían sido ungidos para esa tarea y habían sido puestos para pastorear en las casas. Y el ministerio de Pablo era un ministerio que se extendía muy rápido. Venía, mandaba a su gente, hacían los servicios, se quedaban un tiempo ahí, establecían ancianos, y entre los ancianos están los pastores, y ponen a los ancianos allí, y ellos siguen haciendo su ministerio, yendo a otras ciudades, yendo a ministrar a otros lugares, y la iglesia está y sigue creciendo. Me impresiona lo que dice Romanos capítulo 16, dice,
cuando está haciendo las saludaciones finales, dice, saludados los unos a los otros, a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. O sea, la iglesia había crecido de tal manera que ya ellos manifestaban las iglesias. Pero las iglesias, tenemos que volver y recapitular acá, no tenían templo, se reunían en sus casas. Cuando hablamos del templo, cuando hablamos de los hombres, los apóstoles que iban a orar al templo, era porque eran judíos. Pero los gentiles no podían entrar al templo judío a hacer lo mismo que ellos hacían. Ellos no podían. Ellos tenían limitantes. Primero porque no eran circuncidados, porque no eran esto. Y se creó un gran problema con Pablo, porque supuestamente él había metido gente no judía, o sea, gentiles, al templo. Y entonces a Pablo lo perseguían por este tipo de cosas. Pero el evangelio se fue diversificando, se fue creciendo por las ciudades, y en las ciudades ya no había una sola congregación, había múltiples congregaciones, y las cuales empezaban a recibir los nombres de iglesias. Iglesias, eran iglesias. ¿Por qué? Porque iglesias significa, acuérdense que iglesia significa separado. Separado, iglesia es la separación de los hombres del mundo, es la iglesia, la congregación de ellos, de los hombres que han sido separados por el Señor. Ahora, cuando nosotros entonces vemos que la iglesia, ¿de dónde viene la iglesia que hoy conocemos? La iglesia comienza entonces, como dijimos, del judaísmo. Cuando el judaísmo empieza a convertirse a Cristo, y de los judíos viene entonces una nueva enseñanza. Ahora era decirles a la gente el sacrificio que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. E incluso tuvo muchos problemas la iglesia en sus inicios, porque ellos quisieron meter y judaizar dentro de las iglesias, pero habían concilios. Los concilios eran el grupo de apóstoles, el grupo de ancianos de la iglesia, los que iniciaron. Y en este caso, en el cual estaba Pedro como uno de los líderes de la iglesia, y Pedro era uno de los de más autoridad y de mayor autoridad dentro de ese grupo. Y muchos le escuchaban. Y en el capítulo 15 vimos cómo la iglesia tiene un pronunciamiento, y dice, bueno, a los gentiles no se les va a hacer que ellos judaicen como nosotros, porque a nosotros se nos dio por asunto perpetuo, pero a ellos no. Entonces, ellos no tienen necesidad de circuncidarse, ellos no tienen necesidad de celebrar la fiesta de los judíos, ellos no tienen necesidad de nada. Solamente hay 4 cosas que se establecen para que el cristianismo de los gentiles guarde. Lo que es sacrificado a ídolos, el adulterio, ¿cómo se llama? Lo que es la fornicación, lo que es la sangre, y también el hogado. Son 4 cosas nada más que se nos exigen a nosotros que no participemos de parte de los judíos, y en ese acuerdo se llega. Y por ende, nosotros no practicamos las cosas pecaminosas como adulterio, no practicamos las cosas como ni la mentira, ni la borrachera, ni el homosexualismo, nada de eso, porque dice la palabra que ninguno que practican tales cosas heredarán el reino de los cielos. Pero 4 cosas se les establecen a nosotros que son mandatorias: no ídolos, nada de fornicación, nada de ¿cómo se llama? De la sangre, y nada de el hogado. Ya yo expliqué qué es eso en esas cosas. Sigo. Entonces la iglesia primitiva empieza a formarse, a crecer, y tiene un gran impacto. Se dice que para el tiempo de los discípulos, la iglesia o la mitad del mundo
creyó y oyó de Jesucristo por la predicación del evangelio. Y muchos se empezaron a convertir al evangelio, entre los cuales se convirtieron los romanos. Los romanos se convierten, que son los emperadores romanos, y los emperadores romanos tienen un poder adquisitivo muy grande, un poder económico muy grande, y ellos tenían ya santuarios, ya tenían cosas donde ellos tenían su religión, su conocimiento, pero se abren al evangelio y empiezan a construir templos como ellos lo tenían. Y esto viene dado desde Constantino, desde el siglo IV, empiezan estas cosas, empieza la iglesia y empieza a formar entonces esos santuarios que hoy nosotros conocemos y se da a conocer como los santuarios católicos. Empieza el reconocimiento a los santos. Empiezan a morir pasando los tiempos, empiezan a morir los hombres grandes de Dios, no solamente los apóstoles, los que vinieron después de él y de ellos, y empieza a dársele reconocimiento a los hombres. Hoy en día nosotros le damos reconocimiento a los hombres. Hay gente que todavía sigue recordando el pastor de hace 20 años atrás y eso, y todavía lo sacan a memoria, lo ponen, porque nuestros inicios fueron del fulanito de tal, y le dan homenaje a estas personas, y lo cual nada hay de malo. Darle honor a que honor merece, no hay nada de malo. El hecho está, el problema está cuando empezamos a darle ocasión de culto. Ahí ya hay un problema, porque ya no se convierten en, ¿cómo se llama?, en un homenaje, sino que se hacen imágenes, fotografías, cosas, y entonces la gente, el populismo, cree mucho en esto y empieza a tener en ellos amuletos. Los amuletos que nosotros conocemos. Hoy nosotros conocemos a muchos cristianos que todavía tienen una estampita en la cartera y no la han botado. Ellos tienen miedo de hacerlo porque tienen mucha reverencia a esto. Esta reverencia tanta es que ellos llegan a tener temor de hacerlo, y ya eso se llama, lo que es un objeto a culto. Y toda cosa que es objeto a culto, que no sea Dios, es idolatría. Ahí está el gran problema de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree en lo mismo que la Iglesia Evangélica cree, porque la Iglesia Evangélica realmente viene de una separación de la Iglesia Católica, la cual nosotros conocemos como los protestantes. Viene un movimiento donde no están contentos con lo que la religión se ha formado, porque ahora se le está dando precio a la salvación, se le está dando, ¿cómo se llama?, se le está dando precio a todos los asuntos de la iglesia, y entonces comienza un problema muy serio. Y se divide la Iglesia Católica por los protestantes, viniendo esto por lo que son Martín Lutero y también Juan Calvino, uno de los dos movimientos protestantes más grandes que se revelan a la iglesia que se conocía, la iglesia que tenía el dominio de la religión, que era el catolicismo. El catolicismo entonces se divide, y la iglesia cristiana, hoy nosotros conocemos como la iglesia cristiana evangélica, viene de sus orígenes de una división por asuntos de, ¿cómo se llama?, de falsa doctrina, de doctrina equivocada, donde se les permite a la gente, y sabiendo esto los ministros, permitirle a la gente la adoración a ídolos. La Iglesia Cristiana Católica dice que ellos no adoran los ídolos, pero es un asunto de un punto de vista que eso es debatible y no me voy a meter en eso, pero doy allí. La Iglesia Cristiana, como les dije, no nace en el catolicismo. Es una formación años después de que después de que la Iglesia había comenzado y se formó la Iglesia Católica. Ahora, la Iglesia cristiana
que nosotros, hoy nosotros conocemos como la iglesia evangélica, viene de esos inicios, de los 1500. Vemos que hay una separación y viene el protestantismo, los protestantes a dar a poner una posición en contra de las doctrinas que no están correctas en la Iglesia Católica. Desde ahí viene el problema. Ok, ahora, ¿cómo y voy a hablar de la Iglesia cristiana, ¿no? Mi intención no es hablar de la Iglesia católica, sino la cristiana evangélica. La Iglesia cristiana evangélica, como hoy nosotros la conocemos, está organizada en algunos casos por concilios, en otros casos son iglesias independientes que no están basadas en ningún concilio, son iglesias dependientes que se multiplican en otras iglesias, pero que no son conocidas como concilios, o sea, que no hay una reunión de pastores, de ancianos para tomar decisiones en cuanto a la iglesia, sino que hay un solo líder que es el que establece todo lo que se está pasando dentro del ministerio. Y ahí empieza también hoy en día que nosotros conocemos la iglesia también como cobertura. Yo comencé un ministerio y me da la cobertura el pastor tal o el ministerio tal y comienzan así. Este tipo de divisiones como está la iglesia, lo que hace es una diversidad de congregaciones. Como hemos entendido, hay iglesias donde por el dogma que tienen, ellos dicen, bueno, nosotros usamos velos, y hay otros que dicen, nosotros no usamos velos. Otros dicen, nos vestimos de esta manera, y otros dicen, nos vestimos de la otra. Adoramos sin música, adoramos con música. Y hay diversidad de formas de cómo se hace la iglesia. El entender de que cada quien tiene su manera y sus necesidades y la forma de ver las cosas, tenemos que tener una mente amplia para podernos aceptar con las diferencias que tenemos. Las diferencias que tenemos por cuanto de dogma no tienen que ser un asunto para dividir la iglesia, sino más bien para ver, porque hay diferentes tipos de personas. Por ejemplo, hay gente que le gusta la música, los instrumentos, y otros que no. Y porque no le gusta a la persona que no tenga instrumento y lo llevan a una iglesia que tiene instrumento y se siente mal, es mejor que se congregue en una iglesia que no tenga instrumento. Y hay iglesias muy bonitas que solamente con las voces adoran, y eso es espectacular, hermano. Eso es espectacular si uno lo escucha. Pero si usted le dice a un muchacho joven, no, mira que ve una iglesia que solamente cantan con voces, ellos están aburridos. A ellos no les gusta el asunto. Pero quiere decir que sean malos porque son pecadores, porque les gusta la música, tampoco son pecadores, sino que hay diversidad de cosas, y estas diversidades tenemos que aprender nosotros a aceptarnos el uno y el otro. Quiero entrar a un tema, y con esto termino, que es uno de los temas y que no están dentro de las doctrinas cristianas, pero se manejan mucho en la doctrina cristiana y hay que conocer. ¿Cómo se sostiene la iglesia? La iglesia cristiana se sostiene por diezmos y ofrendas. Así se sostiene la iglesia. La iglesia no recibe dinero de gobierno, la iglesia no recibe dinero establecido en ninguna constitución de ninguno de los países. La iglesia se sostiene con los diezmos y ofrendas de sus feligreses, de las personas que están allí en la iglesia, los que atienden, de los hermanos. Se sostiene la iglesia, están los diezmos y ofrendas. Y ahí es donde hay una controversia muy grande, que es la que vengo a hablar el día de hoy. Viene la controversia porque unos dicen, bueno, que si el diezmo de la ley, no es de la ley, y que las ofrendas, cómo son las ofrendas y todo esto. Y ahí es donde viene el problema en las iglesias. Primero, porque las iglesias que no tienen una buena estructura de ancianos, las iglesias que no tienen una buena estructura administrativa,
entonces son muy débiles para poder administrar correctamente las ofrendas de los que han creído en el Señor. Y esto causa mucho dolor en la gente, causa mucha apatía en la gente a querer diezmar y ofrendar porque se han sentido algunos abusados. Sí, algunos se han sentido abusados por esto y no quiere decir que ellos están mal y que son pecadores, sino que no han entendido la manera como se ha distribuido los bienes dentro de la iglesia. Tengamos cuidado. Las ayudas que las iglesias reciben no son muy grandes, pero si son bien administradas y la mano de Dios está con ellos, hará multiplicar los ingresos para poder sostener los ministerios, sus templos, sus servicios y también para poder hacer la obra que el Señor mandó hacer, de poder bendecir al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al afligido. La iglesia debe poder tener ciertos, digamos, presupuestos para poder hacer esta obra que es totalmente necesaria. Cuando nosotros hablamos del diezmo en el Nuevo Testamento y uno dice, pero Pastor César, búsqueme el diezmo en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos habla y nos dice en Hebreos, nos habla que por lo que la ofrenda que dio, ¿cómo se llama? Abel, todavía la ofrenda habla por él. Pero ¿de dónde nace el diezmo? Cuando nosotros empezamos a ver el diezmo, ¿de dónde nace? Y uno dice, no, porque ya no estamos bajo la ley. Pero realmente el diezmo no nació en la ley. El diezmo nace mucho antes de la ley. Primero tenemos los principios de ¿cómo se llama? De Abraham, que da los diezmos. Pero antes de Abraham, incluso hay gente que da diezmo y da lo mejor. Cuando nosotros vemos la ofrenda de Abel, cuando nosotros hablamos de esa ofrenda, estamos hablando de lo mejor de lo que tenía Abel. Lo podemos considerar como un diezmo que estaba dando Abel y también un diezmo que estaba dando su hermano Caín. Y por esta cosa Dios reconoce la obra de uno porque conoce la intención. La cantidad realmente no importa acá entre los dos, sino la intención del corazón. Cuando después de ahí nosotros vemos a un Noé saliendo del arca ¿cómo se llama? Del arca, y lo primero que hace es sacrificar a animales limpios al Señor, empieza a hacer sacrificio. Eso era como un diezmo que estaba dando Noé. No se describe como diezmo, no me vayan a malentender que yo estoy inventando una palabra, no se describe como diezmo, pero da una ofrenda que tiene un peso. Cuando tú ves y comparas lo que está haciendo, Noé, es una ofrenda grande lo que está haciendo este hombre. Ahora, después llegamos a Abraham. Y aquí busqué unos versículos para poder sustentar lo que te estoy diciendo. Y comienza, por ejemplo, allí en el capítulo 14, de Génesis, y habla acerca del diezmo que da Abraham a Melquisedec. Todavía no existe Isaac, no existe Jacob, no existe el pueblo de Israel, no existe ley, por supuesto, no han llegado a Egipto, no está la ley de Moisés, pero ya Abraham dice acá en esta porción de la escritura de Génesis 14, versos 17 al 20, te lo leo, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban, que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino
y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De dónde aprendió Abraham esto? Posiblemente eran asuntos culturales del tiempo, de que conocían que se agradaba a Dios dándole una ofrenda, y él bendijo a Dios dándole el diezmo. ¿Qué es el diezmo? El 10% de todas las cosas se la dio al sacerdote Melquisedec. Y después repartió todo lo demás entre los reyes, porque Abraham dijo: yo no quiero que se diga que yo me enriquecí por la mano de ellos o por lo que ellos tenían. Él tomó lo que era suyo y repartió todos los bienes de los demás a los reyes. Después ¿cómo se llama? De Abraham, escuchamos del diezmo de Jacob. Jacob también ofrece los diezmos al Señor. Génesis capítulo 28, verso 22, y dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, ya el diezmo está antes de la ley. Cuando la ley nace, pasan muchos años después. Ahí cuando ofrece el diezmo, Jacob no tenía a sus hijos, no estaba casado, se casa, tiene sus hijos, su descendencia son 12 muchachos y una hembra. Cuando ellos van, quedan ellos como esclavos en Egipto. 400 años pasan en Egipto, son liberados de Egipto, van por el desierto. El Señor da una ley que se la da a Moisés, y en esta ley se establece el diezmo. Ahora, ya no es un asunto voluntario, sino es un mandamiento de Dios para que el pueblo de Israel lo hace. Y mira lo que dice Deuteronomio capítulo 14, verso 22 al 23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y de las primicias de todas tus manadas y de todos tus ganados, para que aprendas a temer a Dios todos los días. ¿Para qué se establece el diezmo en la ley? Para que el hombre tema a Dios. Y con eso demuestras tú si estás temiendo a Dios, cumpliendo con esta voluntad. Pero ¿estamos nosotros en el tiempo del diezmo de la ley? No, nosotros no estamos en el tiempo de la ley, del diezmo de la ley. Nosotros seguimos diezmando para poder bendecir la obra de la iglesia, para que pueda seguir extendiéndose el mensaje de salvación a las naciones de la tierra, y para que tenga provisión para poder enseñar y hacer discípulos a las naciones de la tierra. Ahora, entendiendo esto, tenemos que saber que el diezmo que hoy se maneja y que hoy se da no es el mismo diezmo que se daba en la ley para poder dar todo esto a los levitas, a los que servían en el templo, para que ellos tuvieran mantenimiento de sus casas, para que ellos tuvieran provisión en sus casas. Ahora ya no se da para eso. Y este es el error muy grande, porque hoy en día se asume que el diezmo son de los pastores y que ellos son dueños de esto. No. Cuando te han hablado así, hay personas muy heridas en las iglesias porque han sido defraudados. Muy heridas porque han venido por años diezmando y de repente son defraudados por sus ministros. Y vienen y entonces se quejan de lo que han dado por esos ministerios. ¿Y por qué se quejan? Porque te voy a decir algo. Esto es cuando nosotros vemos en las iglesias que no tienen una buena estructura, y donde hay muchas iglesias, hermanos, lamentablemente hay muchas iglesias que no tienen buena estructura. Entonces, ya siendo las ayudas limitadas, realmente limitadas,
son para ayudar a la gente hacia afuera. Las iglesias no tienen presupuestos para ayudar a la gente afuera, pero para dentro de la iglesia los gastos son ilimitados. Hablando de sueldos, hablando de beneficios, hablando de ¿cómo se llama? De cualquier cosa de ingresos para poder bendecir al ministro o los ministros que trabajan dentro del ministerio, cuando esto tiene que manejarse con mucha delicadeza. Hoy en día, lamentablemente, vemos esto. Vemos ministros muy adinerados por causa del evangelio. Ahora, ok, yo no estoy y no me quejo de las personas, que cada quien tiene lo que, como ellos trabajan, gloria a Dios por eso. Pero tenemos que entender que somos cristianos. Y así como el que tiene poco dinero y da su 10% a las obras, pregunto yo, ¿estos hombres adinerados están dando el 10% de sus fortunas para poder bendecir a los que están en problemas económicos, en problemas financieros? Hermanos, si no es así, estamos aprovechándonos del pueblo. Pero si eres adinerado y has sido bendecido, gloria a Dios. Pero acuérdate del pobre, acuérdate de la viuda, acuérdate del afligido, acuérdate del desamparado, acuérdate de ellos, porque entonces así harás tesoros en el cielo. Pero hoy en día, cuando nosotros hablamos de las iglesias protestantes, de las iglesias, y voy a hablar de las iglesias protestantes, no me voy a meter en otras iglesias. Cuando no hay estatutos claros, hacen que la gente se aproveche de los ministerios. ¿Cómo se aprovecha? Una de las cosas que hoy entendemos que es el ministerio familiar. Y el ministerio familiar, si yo creo en el ministerio familiar, que mis hijos trabajan en el ministerio, que mi esposa trabaja en el ministerio y todo esto, pero nosotros hoy heredamos el ministerio y no lo delegamos a las personas que tienen llamado para hacerlo. Eso es un problema. Yo no estoy señalando a nadie, sino estoy hablando lo que es correcto. Entonces, si los hijos tienen ese llamado, gloria a Dios. Si son elegidos por la junta de ancianos, gloria a Dios, que ellos continúen con el ministerio porque tienen el amor del pueblo y tienen el permiso del pueblo para que les pastoreen, gloria a Dios. Pero cuando no es así, cuando la iglesia no acepta a la descendencia del pastor porque no han estado integrados al ministerio, no han hecho nada dentro del ministerio, solamente han estado sin hacer nada, y ahora quieren tomar el liderazgo prácticamente a la fuerza cuando no tienen el amor del pueblo. Entonces, ahí hay un problema, porque la iglesia se divide, la iglesia busca otros rumbos y la iglesia empieza a sufrir allí. Las iglesias, cuando no tienen una buena estructura, no le dan cuentas a nadie de los gastos de la iglesia. Y no debería ser así. Debería haber una estructura administrativa donde puedan manejarse las finanzas correctamente. Sí, la iglesia es un ente espiritual, pero la iglesia tiene que ser también, como hoy en día estamos, tiene que ser administrada correctamente, dando cuentas de las cosas que habla ¿cómo se llama? Que dice el gobierno de estas cosas. Mira, puedo ver, ¿cómo se llama? Entre muchas iglesias, que una de las cosas que más duele es que cuando el ministro que tiene buena intención muere, y los familiares no tienen, ¿cómo se llama?, ese mismo deseo por la iglesia, vemos que iglesias son vendidas, son dadas y son ofrecidas, y se vende no solamente el templo, los terrenos, se vende incluso la congregación. Pastor César, ¿cómo usted justifica eso? Bueno, muy sencillo.
A lo mejor usted habrá conocido ministerios que han sido pastoreados por la familia pastoral y de repente aparece una nueva persona y la ponen dentro del liderazgo de la iglesia, la ponen, la ponen casi dentro del liderazgo y de repente desaparecen los pastores diciendo que están en enfermedad, que van a tomar descanso y se la delegan a otra persona, pero han vendido los ministerios. No lo dicen claramente, pero lo han vendido. Lo han vendido a precio de dinero y eso es incorrecto. No pasa en todas las iglesias, no pasa en todas las iglesias. Estoy hablando de las iglesias que no tienen buenos estatutos para funcionar. Las ventas de propiedades, las ventas de ministerios se da. Cuando fallece un ministro, entonces se venden los ministerios. Y hay veces cuando las personas que quedan, cuando solamente es una familia la dueña del ministerio, pasa en Venezuela, pasa en Colombia, pasa en Estados Unidos, pasa en México, pasa en todos los países, pasa, donde ellos usan lo que es el gobierno, las normas, las leyes, le dan la vuelta y ellos, ¿cómo se llama? Ellos hacen que las iglesias se vayan disminuyendo y se van disminuyendo y se van disminuyendo y no hay un esfuerzo para hacer crecer las iglesias. Y la iglesia al final dice, no, tenemos que cerrar las puertas. ¿Y dónde queda el dinero de las propiedades? ¿Dónde queda el dinero de los edificios? ¿Dónde queda ese dinero? ¿Quién se los agarró? ¿Quién se los lleva? ¿Se lo dan al gobierno? De ninguna manera. Se enriquece. Y lamentablemente eso sucede dentro de la iglesia. Y usted dirá, Pastor César, ¿está en contra de la iglesia? No estoy en contra de la iglesia. Sufro por la iglesia. Lloro por la iglesia. Me indigno a veces de la iglesia por su mal comportamiento. Y usted dirá, pero Pastor César, no debe hacerlo de esa manera. Pregúntele a Pablo si no hablaba en contra de la iglesia diciéndole, hey, ustedes están obrando mal. Juzgan todo, pero no pueden juzgar las cosas pequeñas dentro de las iglesias. No pueden juzgar esto sin necesidad de insultarse, de hablarse mal, sin necesidad de dividirse. No, hay que tener cuidado con esto. Y se lo digo a aquellas personas que a lo mejor están en posiciones de estas, que han dañado no solamente la iglesia, la institución, sino que han dañado a mucha gente por las cosas que hacen. Ojalá Dios despertara a estos ministerios que no lo han hecho correctamente, los despertara, hiciera bien y los prosperara de gran manera, que tuvieran todo lo necesario, que les abundase todo. Pero hay veces la fuente de los cielos se cierra porque la intención es mala. Y Dios tendrá y hará justicia de las cosas que pasaron con la iglesia. Para mí, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y si Dios se ofendió con los hijos de Elí, que agarraban lo mejor de las ofrendas del pueblo y que respetaban lo que el pueblo traía con mucho amor a Dios, también lo juzgará en este tiempo. Y sean ustedes prudentes en hacerlo. Si ustedes están en la parte de administración de la iglesia, sean justos, sean temerosos de Dios al manejar esos ingresos, porque son el sudor del pueblo, el sudor de la gente, la devoción de la gente, el amor de la gente a Dios. No usen esas ofrendas para enriquecerse. No está bien. Voy a dejarlo acá, porque si no me voy a poner un poco melancólico acá, porque me duele la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que tomes lo bueno, deseches lo malo. No estuve hablando para herir a nadie, para juzgar a nadie. No es mi intención. Mi intención es educar al pueblo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Te veo la próxima semana, esta semana, el viernes nos vemos
para seguir con la tercera parte de la iglesia y vamos hacia otro rumbo de la iglesia para poder ser edificados. Por lo demás, Dios te bendiga, Dios te guarde. Abro los micrófonos para los que están conectados.